Heredero de un pasado caballeresco y guerrero, el emperador Carlos V quiso que Tiziano lo pintara así: noble, valiente, majestuoso y defensor de la fe, después de derrotar a los príncipes protestantes alemanes en la célebre batalla de Mühlberg. El monarca español dirigió personalmente sus ejércitos, se encargó de contar sus batallas y mantuvo una corte itinerante visitando uno a uno sus dominios. Por eso, Carlos V tuvo claro que necesitaba una imagen de Estado, y esa imagen estuvo ligada a sus armas y a sus armaduras. Va a ser la primera vez, en muchos casos desde el siglo XVI, que dos objetos artísticos muy importantes como las armaduras y los cuadros de Tiziano, de Rubens o de Velázquez, donde están representadas, se han vuelto a juntar. Hay que pensar que, por ejemplo, Rubens o Velázquez fueron los últimos ojos que vieron juntos estos objetos. La llegada de la Edad Moderna supuso el fin del papel original de la armadura. Dejó de ser un instrumento para la guerra y se convirtió en el objeto de lujo más preciado de monarcas y príncipes. Carlos V fue el mayor coleccionista de arneses de toda la monarquía hispánica. Hizo de ellos su mejor instrumento de propaganda política y marcó una moda en Europa al extender el retrato de corte en armadura. Esas armaduras y esos cuadros, esos retratos, lo que vienen a reflejar fundamentalmente es al rey y qué represento, a quién defiendo, qué es lo que soy. Fundamentalmente respondía a eso. Y tanto los pintores y los armeros, que los podíamos considerar como esos asesores de imagen actuales que en aquella época tenían, fundamentalmente su trabajo era poner en marcha una maquinaria estética, poner en marcha una campaña de imagen exterior de la monarquía y de la realeza que intentara reflejar esa percepción exterior que ellos pretendían, que era cambiar completamente el aire del monarca. Una misma armadura podía servir de modelo para muchas obras de arte. La elección no era casual, y eso explica en parte por qué Carlos V o Felipe II rechazaron que se incluyeran alegorías en sus retratos. Retratos que no pueden entenderse sin la influencia de la Real Armería creada por Felipe II después de comprar la colección de su padre Carlos V, incorporar nuevas piezas y ordenar a sus herederos que no la vendieran a su muerte. En Madrid estaban las armas utilizadas en la coronación imperial de Carlos V, estaban las armas que Felipe II lleva a Alemania cuando hace el gran viaje triunfal desde Italia, pasando por Alemania y Austria hasta los Países Bajos, y estaban las armas que habían protagonizado pues, episodios como Mühlberg, como Pavía o como San Quintín. Es decir, la Real Armería no solo era la principal colección de su género, que tenía tanto armas de guerra como de torneo y de parada, sino que también era el sitio, dentro de todos los palacios reales, donde se materializaba de verdad el poder de la Casa de Austria española. Aquí no solo se custodian las armas personales de los reyes de España, sino también diferentes trofeos militares y regalos diplomáticos o de familia. Todo un escaparate de piezas sorprendentes que resumen los hechos históricos a los que estuvieron vinculados. Los privilegios de la clase aristocrática en Europa en la Edad Moderna y de los reyes, por supuesto, vienen de ese pasado caballeresco, ¿no? Entonces también, en cierto modo, la pasión por este tipo de objetos se explica por una cuestión cultural. Están dándole importancia a algo en lo que también apoyan ellos su poder, que es esta genealogía de lo caballeresco, ¿no? Estas piezas han sido mimadas durante siglos por manos expertas como las de Víctor Lastras, responsable de metales de la Real Armería. Manos que día a día dan lustre y brillo a estas joyas de metal a las que protegen de su peor enemigo, la oxidación. Lo mejor es no restaurarlas demasiado para evitar el desgaste. Antes se hacía con productos más abrasivos, no había gomas de silicona que tenemos ahora, que son abrasivas pero muy poquito,
y entonces muchas del óxido los quitamos con esas gomas. También un papel metalográfico que tenemos que se quita muy bien el óxido y no se raya la pieza, porque en este caso es pavonada y no se puede tocar con nada, porque este pavón se acaba marchando solamente con disolventes. Durante varios meses, la segunda planta de la Armería Real ha sido almacén de embalaje y preparación de las piezas para la muestra. El proceso es mucho más complicado que el de otras colecciones de arte. Las armaduras rara vez pueden viajar montadas. Lo habitual es que todos sus elementos se desmonten. Mover una armadura ecuestre puede suponer 7 u 8 cajas, además de la del caballo. Después, celada, manople, quijote o gola van encajando en su sitio para dar cuerpo a estos vestidos de acero perfectamente articulados. Las armaduras están llenas de pequeños trucos, que es alta tecnología del siglo XVI. Este es el ristre para poder apoyar la lanza cuando se ataca. De ahí viene la expresión española lanza en ristre, es porque se está apoyando encima de esta pieza. Y esta pieza, si yo la intento levantar, no puedo, está trabada por seguridad para el que la está usando. Pero si no la estoy usando, tengo un mecanismo de muelles que la libera y me permite moverla. Transmiten pesadez y dureza, pero se han hecho pruebas con armaduras y han comprobado que se podría bailar un rock and roll con una de ellas encima. Un casco de torneo pesa lo mismo que un casco actual de moto y una armadura completa no supera los 20 kilos repartidos por todo el cuerpo. Se hacía a la medida y además la decoración de cada armadura era exclusiva. No había dos armaduras con la misma decoración. Igual que en un traje de alta costura. Igual que en un traje de alta costura se encargaban para acontecimientos determinados y no se volvían a usar. Hay armaduras que a lo mejor se encargaban para una coronación y esa armadura después de esa coronación pasaba a una armería donde se quedaba depositada. Armeros italianos y alemanes como Hellschmidt o Negroli firmaron las piezas más espectaculares y la noción de rivalidad entre artistas se extendió también al mundo de la armadura. La herencia de ese pasado artesanal se recuerda en esta fábrica de Toledo, casi la única del mundo donde siguen haciendo réplicas comerciales de las armaduras de Carlos V. Antonio García, maestro armero desde hace 35 años, es quien crea la estructura y le da forma y movilidad, mientras que son las manos de Juan las que adornan petos o escudos. Una pieza completamente acabada supone casi un mes de trabajo. Hemos ido adelantando para tardar menos en el proceso, pero prácticamente es igual. Prácticamente es igual. Ahora, por ejemplo, los materiales nos vienen mejor que a ellos, porque ellos trabajaban antes con chapa sin laminar. Ahora no, ahora trabajamos con la chapa que queremos, laminada, 1 milímetro, 2 milímetros, en fin. Pintores como Tiziano añadieron textura a la armadura y marcaron el camino triunfal del retrato de corte. Nadie como él plasmó la exaltación de la dignidad de Carlos V o Felipe II, pero todos, desde Antonio Moro, Juan Pantoja de la Cruz o Sánchez Coello, tuvieron que afinar mucho en la representación de las armaduras porque el conocimiento de esos objetos era muy profundo. Cuando un pintor conocido de esta época, sea Tiziano, sea Velázquez, sea Rubens, representa una armadura, no puede estar representando cualquier cosa, una cosa aproximada. Suele estar representando una armadura muy concreta que se conserva en la Armería Real de Madrid, en muchos casos aún se conserva actualmente, y que tiene un significado simbólico muy específico porque se vincula con Carlos V, por ejemplo, con Felipe II, con algún monarca especialmente importante, o a quien otro monarca quiere vincularse, ¿no? Por eso la Real Armería siempre fue el archivo visual de los artistas que necesitaban modelos para sus obras.
Rubens o Velázquez pasaron allí muchas horas para guardar en su memoria el brillo del metal y los detalles de la simbología. En los archivos del Palacio Real todavía se conservan las órdenes dadas al marqués de Flores para que pusiera a su disposición los objetos necesarios para continuar con los retratos de Felipe IV. En el caso de la orden de Velázquez, el conde duque de Olivares escribe: «Señor mío, mandad que a Velázquez, el pintor, se le dé en la armería todo lo que hubiere menester para hacer los retratos que tiene entre manos de su majestad, que Dios guarde, y del rey, que haya gloria. Dios os guarde como deseo del aposento, a 3 de septiembre de 1625. El retrato en armadura cobra un giro con Felipe II. Ya no es un rey que gobierna su estado a caballo, sino un hombre de estado que fija la corte en Madrid y manda construir el Escorial para recordar la victoria de San Quintín. Sin embargo, siguió atesorando piezas singulares como la que llevó precisamente en esa batalla y encargando retratos en armadura para dotar a sus palacios y monasterios de galerías dinásticas o monumentos funerarios como los de Pompeo Leoni. El monasterio del Escorial es un panteón real y por tanto se buscaban otras metas. Lo que pasa que en el lugar principal del edificio, que es la basílica, y en su altar mayor, ya el culmen, es donde estaban representados en armadura para dignificar su poder y su majestad. Como grupo escultórico, además en un material como el bronce dorado, que desde la antigüedad significaba el material para la eternidad, es único. Son unos cenotafios únicos, no pueden formar parte de la exposición dado su tamaño e imposible su movimiento, pero realmente son el monumento por excelencia del poder y de la monarquía española. Pinturas y esculturas se cargaron del simbolismo inherente a la armadura, pero también las armaduras convirtieron su superficie en un auténtico relato de historias alegóricas. Homero y Virgilio ya hablaron en la Ilíada y la Odisea de las armaduras de Aquiles y Eneas y alabaron el valor artístico del herrero Vulcano. Por un lado nos habla de que las armaduras ya tienen mucha importancia en esa época. Estamos hablando de 800 años antes de Cristo, al menos ahí es cuando se están fechando la guerra de Troya, ¿no? Y por otro lado le da mucha relevancia para el futuro, y cuando los artistas están buscando genealogía y están buscando importancia para su propia profesión a lo largo de los siglos, pues recurren a esa primera descripción mítica de una obra de arte. Celadas y rodelas de acero, oro y plata que hablan de victorias contra los turcos o pasajes mitológicos e incluso hasta del origen de la ciudad de Roma. La antigüedad clásica al servicio del artista para alabar los éxitos de sus dueños. Podemos encontrarnos con una armadura preciosa, como obra de arte, como arte decorativo, como un auténtico lujo, por la heráldica que representa, por la mitología que tiene, por la simbología que intenta transmitir. Pero esa armadura tiene que ir dentro de una persona, y esa persona representa algo, que es el monarca, que es el rey. Ese rey, junto con esa armadura, es lo que realmente le da el valor a esta exposición y a esta muestra, ¿no? Intentar conjugar de alguna manera este valor compartido. Con Carlos III se pierde una tradición. Él fue el último monarca que posó luciendo una armadura. Nacía un nuevo pensamiento occidental y las armaduras perdían toda su carga simbólica. Era el adiós definitivo a la memoria del mundo caballeresco.